El tema de fondo acá es la presencia de un periodista que yo admiro profundamente, lo sigo desde hace muchos años, recién lo conocí ahora, estuvimos conversando un poquito ahora antes de entrar al set, y es de una manera poner sobre la mesa y graficar ante ustedes, los espectadores, cuál es la realidad, la verdad del Medio Oriente. Se dicen muchas cosas, ciertas, mentiras, medias verdades, pero se escucha muy poco a la versión del Estado de Israel o la versión que tienen los periodistas que conocen el Estado israelí desde adentro. Me acompaña hoy día en la mesa Gabriel Ventasgal. Gabriel, gracias por venir. Un placer, Bruno. Un placer. Mira, Gabriel, yo soy analista de política internacional, he tenido la oportunidad de conocer varios países, pero uno de los viajes que más me marcó fue justamente ir al Medio Oriente, ir a Israel, conocer Egipto, moverme en esa zona tan mágica, pero tan conflictiva también. Esas dos cosas como que se juntan, donde política y religión conviven en una manera, es el único lugar donde el agua y el aceite se juntan tal vez. Y partiendo de esta premisa, y yo siempre me pregunto, acá tú sabes que Vargas Llosa escribió una novela, Conversaciones en la Catedral, y nos preguntamos cuándo se fregó el Perú. Yo te preguntaría a ti como primera pregunta, ¿cuándo empezaron los conflictos? ¿Cuándo se fregó el Medio Oriente? ¿En qué momento? ¿En qué momento empezó toda esta disputa, esta Palestina? ¿Cuándo empezó todo este tema? Si le preguntas a un caviar promedio de Perú, te va a decir que el conflicto es por ocupación y que todo el conflicto es del año 67, de la toma por parte de Israel de territorios que eran de Jordania, que no eran de Jordania, pero que Jordania los había ocupado, conquistado, que es la Cisjordania, y de la Franja de Gaza, que es un territorio que estaba en manos de dominio de Egipto. Nunca existió antes un Estado palestino, pero para el caviar promedio el conflicto es territorial y por cosas materiales. Cuando vos empezás a escuchar un poco árabe, te das cuenta que el problema no es el 67, sino que es el 48. Y el 48 es la creación misma del Estado de Israel. Cuando estudias Islam, te das cuenta que el conflicto comienza más que nada tras la Primera Guerra Mundial. Y es cuando el Islam otomano, o sea, los turcos otomanos, son conquistados por Inglaterra y por Francia, por Occidente, y un musulmán promedio se pregunta, ¿cómo puede ser si nosotros somos la religión que rige, la única religión verdadera? ¿Cómo puede ser que fuimos conquistados por estos cristianos que supuestamente deben vivir bajo el Islam? Y la respuesta que se dieron fue, nosotros fuimos malos musulmanes, si volvemos a ser buenos musulmanes, vamos a volver a ser potencia. Ahí surge la hermandad musulmana. En Palestina, la hermandad musulmana se llama Hamas. Te quiero poner en pantalla la foto de un personaje histórico. Vamos a, como diría acá el arquitecto Belón, vamos a guaquear un poquito en la historia. A ver si me lo ponen y lo presento. El emperador Adriano. Año 135. Ajá. A ver. Los cristianos, los romanos, no los cristianos, los romanos, están hartos que los judíos se rebelen en su contra. Entonces el emperador Adriano decide cambiar el nombre de Judea. Por ejemplo, Jesús era un judío viviendo en Judea. Deciden cambiar el nombre de Judea para intentar humillar a los judíos y le ponen de nombre el nombre de los enemigos bíblicos de los judíos. Y el nombre es Siria Palestina, en honor a los filisteos. Los filisteos habían desaparecido ya en el siglo -7, pero le pone ese nombre que lo había inventado en el siglo -5 un hombre llamado Heródoto de Halicarnaso. Este hombre había inventado el nombre Palestina como el territorio en honor a los filisteos. Ese nombre no es un nombre árabe. ¿Tú me quieres decir que los filisteos con los actuales palestinos no tienen nada en común? Absolutamente nada que ver. Son árabes y punto. Los filisteos son griegos. Claro, los filisteos eran minoicos, la cultura minoica. De hecho, la Franja de Gaza llamada, el nombre original de la Franja de Gaza era Minoa. Probablemente de Creta y de otros lugares de Grecia, eran paganos. En cambio, los musulmanes palestinos son musulmanes monoteístas que vienen originariamente de la península arábiga. No tienen nada que ver. Lo que pasa es que intentar explicarle a alguien que los palestinos y los filisteos no tienen nada que ver es un problema cuando a ti no te importan los hechos, cuando a ti te importan las narrativas.
Entonces la narrativa pro-palestina es que existía un pueblo milenario llamado los palestinos hasta que vieron conquistadores del más allá, que son los judíos, y tomaron territorio que no era de ellos. Intentando equiparar tal vez lo del reino de Judá, por ejemplo, ¿no? Se quieren poner en ese mismo nivel y sentar bases. Va más lejos, va Bruno. más lejos incluye. Y porque en la narrativa pro-palestina en general te van a decir que tienen 7.000 años de historia, cosa que no tienen, y dentro de poco van a decir, con tal de exagerar, que son descendientes de los dinosaurios y que existía un dinosaurio llamado Palestinosaurus, y que es el origen de los palestinos. Ahora, Adriano fue muy letal para el pueblo judío. Comparable tal vez con el último que tuvimos, con Adolfo Hitler. Así de letal fue Adriano, el emperador Adriano, donde empieza tal vez la narrativa esta. Bueno, la gran diáspora empieza ahí, justamente en ese, y cambia el nombre, le pone el nombre, les da la marca, el marketing que lo han venido utilizando desde mediados del siglo pasado, ¿no? Con más fuerza. Fue letal. De hecho, la revuelta perdió la vida combatiendo contra los romanos 500.000 judíos. O sea que hasta el momento de la revuelta contra Adriano, en general había un movimiento de mucha gente que quería convertirse al judaísmo. Y después de la revuelta contra Adriano fue lo contrario, porque la gente decía cómo una religión que es derrotada y que pierde 500.000 de seres humanos no puede ser una religión atractiva. Y desde entonces comienza lo que es la diáspora judía, en donde los judíos siguen viviendo en Israel, en la tierra de Judea, pero mucha gente vive ya en la diáspora. Bueno, y ha habido ahí un proceso que siempre había una permanencia judía en la zona, siempre. La etapa más crítica, tal vez, el siglo XIX, habían 300.000 personas que vivían en esa zona. La mayoría seguramente eran árabes, pero había siempre comunidades muy pequeñas judías. Pero después viene el Imperio Otomano, que manejaba esa zona antes de los británicos, y ellos empiezan a poblar la zona nuevamente, trayendo árabes de distintos lados de su reino. Eso tampoco se conoce mucho, ¿no? Se dice, o la leyenda negra, como yo la menciono en algunos artículos que he escrito, dice que fue una invasión europea, que vino, de pronto los judíos vinieron de Europa y empezaron a poblar la zona, cuando no se enteran que hay judíos árabes también, que también llegaron a esa zona en un momento, pero básicamente fueron una población hasta en simultáneo, se podría decir. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sobrevives en el Perú tú haciendo ese tipo de análisis? Es muy complicado. No, es muy complicado, pero me fascina la historia y me gusta difundir verdades peligrosas, ¿no? Porque es verdad, es una verdad peligrosa, finalmente, pero bueno, me gusta. Estoy escribiendo un libro sobre el tema, inclusive. Mira, el pueblo árabe palestino se sabe los orígenes. Sí. Si te interesan los datos. Sí. O sea, si te interesan las narrativas, como muchas universidades públicas y en muchos medios de comunicación, que lo más importante son las narrativas y no los hechos, y bueno, vas a decir que los palestinos tienen 14.000 años de historia. La verdad es que eran árabes. Hablaban árabe. Y vinieron en 3 olas diferentes de inmigración a partir de la mitad del siglo XIX. La primera ola fue porque los franceses y luego los británicos los obligaban a los árabes a cavar el canal de Suez. Entonces, tribus, principalmente beduinas, se fueron de Egipto y vinieron a lo que hoy es la tierra de Israel. Esa fue la primera ola. Muchos de ellos viven hoy en la Franja de Gaza. La segunda ola fue cuando vinieron los judíos. Los judíos ofrecían trabajo y entonces dentro del Imperio Otomano empezaron a venir árabes a vivir. Y después los británicos vinieron. Entonces la población árabe, que durante 400 años había sido de 285.000 personas, se multiplicó a 1,5 millones. ¿En cuánto? En 40 años. Eso es inmigración interna. Te voy a dar un secreto que quizás te resulte original. Yo te puedo decir de dónde es el árabe palestino de acuerdo a su apellido. Ajá. Porque si la persona se llama de apellido al-Masri, por ejemplo, como mucha gente que vive en Hebrón, Masri en árabe es Egipto. Él vino de Egipto. ¿Por qué el nombre de ese clan? Que son 40.000, 50.000 personas que se apellidan igual. Porque imagínate que tú venías de Egipto y venías con toda tu familia, 30.000 personas, y había otra familia. Y la otra familia decía a la hija, no se te ocurra casarte con el egipcio, no se te ocurra casarte con el Masri. Entonces, como todos le decían los Masri, se empezó a llamar al-Masri. Dime el apellido y te voy a decir de dónde eres y cuándo viniste también. ¿Y de qué pie cojeas? Claro, pero lo que pasa es que para poder hablar de esto tienes que tenerle respeto a los datos. Los datos. Yo te voy a dar otro dato, a ver, ¿qué tal? Intercambiamos datos.
Se dice mucho que los judíos llegaron de pronto e invadieron y no se enteraron de que compraron las tierras y que los mismos terratenientes árabes le compraban a los pequeños agricultores árabes y hacían gran negocio vendiendo una tierra de $1 a $100, por ejemplo, y se la vendían a los judíos. Tierra que ellos no querían. 7 al 8% del territorio fue comprado por una organización muy prestigiosa en Israel llamada el Keren Kayemet, KKL, Keren Kayemet Israel, el Fondo Nacional Judío. Eran judíos del mundo que daban sus dineros para poder comprar la tierra de Israel. ¿Y el resto de la tierra de quién era? ¿Eran de los palestinos? No, eran terrenos públicos. Eran terrenos del Imperio Otomano, después del Imperio Británico. No tenían propiedades de dueños reales. Los dueños reales eran muchas veces cristianos árabes que vivían en el Líbano. ¿Pero por qué comenzó todo esto? Porque en la cultura musulmana no se suele pagar impuestos. No está bien visto pagar un impuesto musulmán. En la mitad del siglo XIX, los turcos otomanos intentaron modernizar el país. Entonces obligaron a la gente a hacer algo que se llama en turco tabú. Y es hacer un registro de la propiedad. Entonces, ¿qué ocurrió? Muchos cristianos que vivían en el Líbano registraron terrenos, a nombre de ellos a cambio de darles beneficios a los locales. Bueno, cuando vinieron los judíos, ¿a quién le compraron los territorios? ¿A los dueños legales? Así nace en parte el conflicto palestino-israelí. Pero vamos, fueron terrenos finalmente comprados, adquiridos y eran terrenos baldíos, sin ningún valor, técnicamente ningún valor, porque la zona más fértil está pegada hacia Jordania, hacia el norte, ¿no? Entonces prácticamente las mejores tierras están y ellos compraron el desierto. Exacto. No las compraron los judíos. Te quiero mostrar otras dos imágenes, porque vamos a... Empezamos bien con Adriano. Con Adriano como es terrible, Adriano. Importante. Ay. Este es uno de mis preferidos. Al-Husayni, el mufti de Jerusalén. Todo un personaje ocultado por todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de revisar su historia y lo que significó él para el movimiento palestino y yo me pregunté, mira, digo, qué raro que no se le menciona a él tanto en la historia. ¿Y cómo vas a mencionar? Es el papá de Abbas, es el papá de Yasser Arafat. ¿Y cómo te sorprendo ahora diciéndote algo que quizás... sea una anécdota nueva. Mira, estamos hablando de el mufti de Jerusalén, sí. Amin al-Husayni. Este hombre es uno de los creadores, de hecho, del conflicto palestino-israelí y es el fundador también de una organización en ese momento, el Imperio Británico, llamado los Hermanos Musulmanes. De hecho, él es el padre ideológico de Hamas y, entre otras cosas, es el tío de Yasser Arafat. Este hombre fue el que comenzó, de hecho, en el año 2021 y con más contundencia en el 29, a argumentar que el conflicto era religioso. Empezó a decir que los judíos quieren destruir la mezquita del Aqsa y por lo tanto hay que eliminar y perseguir a los judíos. Él fue el creador del concepto que el Aqsa, la mezquita, está en peligro y por lo tanto empezaba a perseguir a los judíos por motivos religiosos. Los británicos se hartaron de él, lo persiguieron, se escapó a la Irak nazi, después fue con Mussolini y después levantó una radio, la radio Zezen, en Alemania para intentar difundir la ideología nazi en árabe y en persa. Ahora te voy a decir dos anécdotas. La primera, en su programa de la radio Zezen en persa, uno de los principales oyentes que tenía una radio de onda corta se llamaba el Ayatollah Khomeini. O sea, el Ayatollah Khomeini se nutrió de ideología nazi en persa. Y lo segundo, en el año 44, este hombre intentó, junto con alemanes y con algunos cristianos muy extremizados, envenenar las aguas en Tel Aviv, intentar matar a 400.000 judíos envenenando las aguas que tomaban los judíos de Tel Aviv. Lo que pasa es que se lanzaron con veneno en paracaídas y un policía atento en Hebrón los descubrió y así cayó la red. Pero la intención de él era crear cámaras de gas y asesinar a los judíos. O sea que él era el nazi palestino, era el aliado nazi de los palestinos y por eso no se lo nombra, porque no van a asumir de que el padre de la patria palestino era de hecho un nazi. Muy amigo de los nazis realmente, ¿no? Estuvo en Alemania inclusive también en algún momento. ¿Ves? Estas son las verdades incómodas que hay que decirlas, porque si no le dicen, el relato, la leyenda negra sigue creciendo. Pero vamos a llegar a los tiempos actuales, ya estamos prácticamente. La siguiente foto, bueno, por todos conocida. Él era amigo del anterior, de Al-Husayni. De alguna manera, la brutalidad con la que actuó dignificó, de alguna manera
dio por resultado la creación del Estado de Israel, la necesidad de que el pueblo judío tenga un Estado propio, ¿no? Y este personaje, que hasta ahora de alguna manera está influyendo y que de alguna manera también influye con el progresismo, porque ahora, vamos, te llaman de ultraderecha, te intentan asociar con Adolfo Hitler, pero Adolfo Hitler está más asociado a los movimientos de izquierda desde mi punto de vista. ¿Tú qué opinas a todo esto? Que hoy la ideología de Hitler, que es la destrucción de Israel o de los judíos, es fomentada y promovida no por gente de extrema derecha en general. Sí, hay fuerzas de extrema derecha que han vuelto al antisemitismo clásico. Pero hoy, si tú quieres ver antisemitismo claro, tienes que fijarte en 3 promotores. El primero, ciertos medios de comunicación. La BBC de Londres, la televisión española, de hecho casi todos los medios de comunicación de España son profundamente antisemitas. Eso es lo primero. Lo segundo, la inmigración musulmana que viene con la ideología nazi que mamaron, entre otras cosas, por el mufti de Jerusalén. Y lo tercero, tú quieres ver a los principales antisemitas hoy del mundo, búscalos en la extrema izquierda y a veces en la izquierda. Entonces, un tipo como Gustavo Petro, claramente antisemita. Un tipo como Gabriel Boric, claramente. ¿Puedo explicar por qué? Y en general las manifestaciones que piden la destrucción de Israel las vas a ver en gente de extrema izquierda. Sí, sí. Tiene una explicación no muy lógica, pero tiene una explicación. Pero hoy es claramente que si tú vas a ver de un periodista, vas a ver un político de extrema izquierda, es probable que mientras que esté hablando o esté promoviendo sus ideas, también levante una bandera de Hamás o una bandera de Palestina sin cuestionar quién fue el que comenzó el conflicto. Y sin sentido, además, ¿no? Porque muchos movimientos progresistas, como el LGTB y, en fin, todos estos movimientos, imagínate lo que les pasaría si estuvieran en un estado del Islam radical, ¿no? En una teocracia. Bruno, no busques racionalidad. No hay racionalidad. Quizás nuestra audiencia la palabra en sí no conoce, pero intuye que puede ir por ese lado. El proceso que estamos viviendo en ese grupo de personas se llama la interseccionalidad. La interseccionalidad lo que te dice es que hay identidades que son buenas, buenísimas y son siempre víctimas. E identidades que son malas, malísimas y son también victimarios. Entonces, ¿quiénes son los buenos siempre? Bueno, todos los grupos LGTB+ son siempre buenos, no importa lo que hagan. Todas las mujeres son siempre buenas, no importa lo que hagan. Todas las personas de color son siempre buenas. Todos los movimientos indígenas, etnocacerismo y parecido, son siempre buenos. Todos los pobres son buenos. Los palestinos son víctimas, siempre, no importa lo que hagan. ¿Y quiénes son victimarios? Si tú eres un hombre heterosexual blanco, eres casi el demonio. Los ricos son malos, los europeos son malos. Israel, por ser poderosa, es malo. Lo que te dice la gente de la interseccionalidad es que nosotros, que somos parte del grupo feminista, tenemos que levantar la bandera de Hamás porque somos parte de las víctimas. Y tenemos que unirnos en forma incondicional con respecto a los victimarios. Porque no tiene lógica. Es que una mujer feminista levante la bandera palestina y que eleve y felicite a Hamás es tan ridículo como que un pollo haga una manifestación a favor de Kentucky Fried Chicken. Es ridículo. Bueno, hay mucha gente que en ese caso ha perdido su coherencia intelectual y vivimos una degradación moral que creo yo que en el caso específico del conflicto palestino-israelí, los principales promotores de la degradación moral los encontramos a la izquierda. Hemos lanzado algunas afirmaciones que realmente el gran público seguro no las conocía, ¿no? Desde Adriano, pasando por Al-Husseini. Llegamos ya a los tiempos actuales, llegamos al momento decisivo, que creo que fue un cortaaguas, lo que pasó el 7 de octubre del 2023. Las razones de por qué se hizo, entiendo que hay una razón poderosa, los pactos de Abraham, el acuerdo que ya está prácticamente caminando, que es las monarquías, algunas de las monarquías y parte de los países del norte de África que son musulmanes, de llegar a entendimientos con Israel. Esto desesperó a los terroristas de Hamás, tenían esto ya planificado y pretendieron, haciendo esta brutalidad que no tiene nombre, que todo el pueblo árabe se levantara en contra de Israel. Como siempre, las cosas le salieron muy mal. Yo tuve la oportunidad, te repito, de ver in situ lo que pasó en Israel y fue una cosa que no tiene nombre, sinceramente no tiene nombre. ¿En qué punto falla el Estado israelí? A ver, tú me has hablado
de tecnología, la he visto, la tienen, ¿no pudieron prever lo que pasó el 7 de octubre? ¿O esa autocrítica falta hacerse aún? El mundo woke que tanto daño hace a universidades también pega en Israel, negativamente. Lo que nosotros vimos es un exceso de confianza y un exceso también en pensar que la tecnología te soluciona todos los problemas. Entonces tienes cúpula de hierro y cúpula de hierro derriba cohetes, pero tú no vas a buscar al que disparó el cohete porque lo puedes derribar. O, por ejemplo, pensar que tú puedes comprar a Hamas pagándole dinero que pagaba Qatar. Entonces Israel permitía la entrada de palestinos a trabajar desde la Franja de Gaza pensando que quien estaba bien económicamente no te iba a atacar. O sea que hubo un exceso de confianza y una falta de concepción estratégica. De no darse cuenta que mientras que tú pensabas que podías comprar la calma, Hamas se armaba hasta los dientes y preparaba un mega atentado. En ese sentido, tácticamente Israel ha fallado en prever el ataque del Hamas del 7 de octubre. Otros errores que podemos señalar claramente es la guerra mediática y la promoción de argumentos demonizadores de Israel. Bueno, las ganan los Farid Kahat locales. A tipos sin formación en Medio Oriente que se aprovechan del hecho de que en Perú no hay gente realmente que se especializa en terrorismo islámico y él menos todavía. Entonces lo citan, lo pueden escuchar a él. Entonces, no tiene Israel la capacidad para poder desarticular la argumentación de personas sin formación. Acá en el Perú hay un profundo desconocimiento de la historia del Medio Oriente, ¿no? O sea, yo nunca he escuchado a ningún intelectual, analista político internacional hablar de Adriano, hablar de Al-Husseini y mucho menos de todos los movimientos que están alrededor de lo que significó lo previo a la creación del Estado israelí, ¿no? Bruno, ¿puedo hacer un pequeño consejo? Sí, sí. Cuando entrevistemos a alguien, y usted que está viendo televisiones, no este canal, sino otros canales también, cuando alguien hable del Medio Oriente y no se especialice en religión, es probable que el hombre sea un charlatán. Porque ¿qué ocurre? Las personas en el Medio Oriente viven bajo consideraciones religiosas. O sea, la identidad básica de una persona es la pertenencia al clan, los Masri, la pertenencia a un clan. Y lo segundo es tu religión, si eres musulmán sunita o musulmán chiita. El conflicto palestino-israelí es un conflicto religioso. Exacto. En donde jamás considera que los judíos y los cristianos no tienen derecho a un Estado independiente porque son dimis, ciudadanos de segunda que pueden vivir bajo el Islam y pagando un impuesto que se llama jizya. Como el conflicto es religioso, hay que saber sobre religión. Mi pregunta es, ¿cuántos analistas en Perú y en otros países tú conoces que saben de religiones comparadas y que analizan el Hamas en el idioma del Hamas? Porque la otra que te queda es cuando tú no entiendes algo, lo traduces al idioma que te queda cómodo. Y el idioma que te queda cómodo es explicar los conflictos porque una competencia por tierras, por la creación de un Estado palestino. No, el conflicto no es por la creación de un Estado palestino. Y cuando Hamas atacó el 7 de octubre, no atacó degollando personas y gritando que viva la revolución comunista y nos encanta Sendero Luminoso. Gritó Allahu Akbar. Entonces tenés que saber temas de religión. Lamentablemente, Occidente y principalmente los países con gran influencia del materialismo histórico provocan que se desconozca mucho el Medio Oriente y se haga afirmaciones que suenan un poco extrañas para alguien que viene del Medio Oriente. Así es. Vamos a ver un poquito de geopolítica. ¿Qué te parece actual? Por favor. Intento entender que la caída de Bashar al-Assad, el carnicero de Bagdad, ha sido fundamental para consolidar muchas cosas en el Medio Oriente. Ha sido fundamental. Ahora, el hambre y la necesidad tal vez se dieron la mano. Por un lado tienes a los turcos, que es los nuevos malos de la película, por así decirlo, desde mi punto de vista. Y por otro lado, Israel aprovechó su gran oportunidad, tomar el Monte Hermon, consolidar su norte. Yo estuve en el norte, como te conté, vi los desplazados, cómo vivían, la desesperación que sentían, la necesidad que ellos tenían de hablar con nosotros, los periodistas, para decirnos, por favor, digan nuestra verdad. Y bueno, de alguna manera lo hemos intentado hacer. Ahora me comentaban que ya muchos han vuelto a sus casas. El norte ya está más consolado, pese a que Hezbollah está aleteando nuevamente en el Líbano. Es tan importante. ¿Qué significó la caída de Bashar al-Assad? ¿Se redibujó el norte de Israel? Mira,
Este proceso creo yo que se dio con bastante claridad, y era que el Medio Oriente está dividido hoy en 4 polos de poder. La primera fuerza que fue golpeada por la reacción de Israel fue el eje chiita. Y el eje chiita era Irán, las milicias chiitas en Irak, Assad en Siria y Hezbollah en el Líbano. Y además Hamas, que por más que no es chiita, recibe dinero de Irán y entrenamiento y armas. Un grupo muy pequeño también de chiitas que están en Yemen, llamados los hutíes. Entonces, este es el eje chiita. El eje chiita recibió un golpe enorme. Los otros 3 ejes son los países que fomentan el terrorismo, que adoctrinan, que son Qatar y Turquía. Se llaman los países de los hermanos musulmanes. Otro eje es los movimientos islámicos que quieren crear un califato religioso, Hamas, Hezbollah y demás. Y el último grupo son los países sunitas no radicales. Arabia Saudita, Emiratos, Egipto, Jordania. Con estos países Israel va a firmar e iba camino a firmar acuerdos de paz o una ampliación de los acuerdos de Abraham. Ahora, me estás preguntando específicamente del eje chiita. Lo que pasó con el eje chiita fue que una vez que Hamas atacó, Hezbollah tenía 200.000 cohetes y misiles, 100.000 soldados y tenía una capacidad bélica problemática, unos 3.000 kilómetros de túneles. Israel lo que hizo fue primero atacar a Hamas y luego atacó a Hezbollah. Con el tema de los Vipers, ¿te acordás que estaba Sí, justo yo en estaba ese justo momento? en la frontera. Sí, te iba a preguntar si tú habías hecho la operación de los No, Vipers. pero sí, bueno, tuve algo que ver. Entonces, Israel lo que hace es articular el liderazgo de Hezbollah y lo debilita a tal forma que nadie puede proteger al aliado de Hezbollah, que es Assad. Cuando Israel voltea a Hezbollah, cae el gobierno de Assad por un golpe de Estado. ¿Quién lo derroca? Bueno, lo derroca Ahmed al-Shara, que es el actual presidente, que de hecho es Al-Qaeda. Una vez que cae también Siria, hay varias consecuencias, entre ellas que hay menos paso de armas desde Irán hasta Hezbollah, porque pasaban por territorio sirio. Y segundo, que Israel, al tener control sobre Siria también, puede atacar a Irán volando con sus aviones y de vuelta sin problemas. Entonces la caída de Assad fue fundamental para el golpe que le dio después Israel a Irán. Entonces te das cuenta que todo el eje chiita se ha debilitado. Y eso es buena noticia para ustedes. Sí, claro. Porque acá los que tienen más influencias en el mundo terrorista en América Latina es Hezbollah. A eso vamos, no te preocupes. Ese eje que viene desde Teherán, Bagdad, Líbano, Caracas. Ese eje es interesante también analizarlo en su momento. ¿Cómo está Israel por dentro? ¿Cómo está? Bueno, yo estuve en el Parlamento israelí, 13 partidos políticos, tienes de todo, desde súper, hiper ortodoxos, judíos que no creen en nadie y árabes que pretenden incendiar Israel. Así, eso se llama democracia, creo, ¿no? Bueno, eso hay en Israel en este momento, ahora. ¿Cómo está la situación de Netanyahu? Yo quisiera contratarlo para que venga acá un par de años acá al Perú para gerenciar Eso. Ya, tus argumentos ya de por sí son atrevidos, pero esos, la verdad es que buena parte de la humanidad... Mi primera opción sería Netanyahu, mi segunda opción sería la italiana... Meloni. Meloni, para que venga a gerenciar por acá. ¿No querés a Pedro Sánchez? No, ese ni pintado. Es un caso. Es un caso. ¿Cómo está Israel por dentro? ¿Cuál está la oposición? ¿Cuáles son las pugnas de poder? ¿Qué es lo que se viene? ¿Se va Netanyahu, Golden, algo así, creo que está de la oposición? Naftali Bennett es ahora el que pinta, claro. Sí. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Es difícil gobernar Israel. Muy difícil. Las tensiones son no menores. Y Netanyahu tiene una combinación de que es un tipo muy carismático y es un tipo que tiene mucho contenido acumulado. A ver, Netanyahu se enfrentó a Obama y superó a Obama. Hay que tener mucha valentía. O se enfrentó a los líderes europeos y no hizo lo que los líderes europeos querían. Entonces, Netanyahu lo que es visto es como un líder con comprobantes. Y por otro lado, él es el principal responsable nominal del atentado del 7 de octubre. Entonces, él era primer ministro. Por más que yo creo que si me forzasen a culpar y a distribuir la culpa, te diría que el 80% de la culpa la tienen los líderes militares, los líderes del servicio de inteligencia y el 20% el gobierno en sí. Porque si los líderes militares no le avisan al gobierno que se está preparando un ataque por parte de Hamas, es difícil que el gobierno pueda decidir. Pero entiendo que sí se avisó que había movimientos extraños en la franja antes del 7. Informes de soldadas
le informaron a los oficiales de inteligencia que había en esos movimientos. Y los oficiales de inteligencia dijeron que no eran simplemente trucos y que no era algo serio a tomar en consideración. Es medio complicado para el primer ministro, por más que el primer ministro, esa culpa, él debería haber exigido desconfiar aún más y no confiar de manera quizás ciega en los líderes militares. Pero dicho esto, la respuesta de Israel hacia la agresión de Hamás fue bastante contundente, no solamente contra Hamás, contra Hezbollah, contra Irán. Es más, creo que Israel va a volver a atacar a Irán. Debido a esto, y debido al atentado del 7 de octubre, tú ves que la población en Israel se ha movido hacia la derecha. La génesis de Israel como Estado era un Estado de izquierdas. Claro. Es increíble lo que ha pasado desde el 48 a la fecha, ¿no? Y se ha movido hacia la derecha. Por lo tanto, Era un ejemplo, además, por los movimientos de izquierda de Hispanoamérica. Y es ¿no? el único que funcionó. Sí, Porque claro, el socialismo israelí claro que sí. funcionó. Claro. Es más, hay cosas en Israel que son claramente socialistas. Por ejemplo, el servicio médico. Claro. O, por ejemplo, los transportes o la educación son claramente socialistas. El Estado paga, interviene para asegurar ciertos contenidos, ciertos servicios mínimos. Ahora, creo yo que Netanyahu va a volver a ser electo. Ah, mira tú. En octubre del año que viene creo que va a volver a ser electo. Probablemente los votos anti-Netanyahu los capte un candidato que ya fue primer ministro durante semanas, que se llamaba Naftali Bennett. Y Bennett probablemente reciba los votos de los que no quieren votar Netanyahu. Y creo también que no te extrañe que Naftali Bennett termine haciendo un gobierno de coalición con Netanyahu. Porque Bennett es esencialmente de derecha. Entonces es probable que se unan los dos, cosa que es una buena noticia para Israel porque los ortodoxos van a tener menos capacidad de poder declararse indispensables y exigir cosas que van más allá del poder real que tienen. Exacto. ¿Cómo ves tú la posibilidad de un Estado palestino? Creo yo, te doy mi opinión, que se acabó esa posibilidad el 7 de octubre del 2023 y creo yo que lo que podríamos ver en el futuro es una especie de autonomía, algo así como una Cataluña o un País Vasco en lo que sería Cisjordania, pero bajo el control de un Estado israelí. ¿Estoy en lo cierto? ¿Podría ser esa tal vez una salida negociada? Puede ser una salida. Estás hablando con alguien que en principio, en teoría, está a favor de un Estado palestino. Lo que pasa es que debido a que el conflicto es religioso, las soluciones territoriales no solucionan el conflicto. Y el ejemplo más claro es la retirada israelí en el año 2005, que debería haber creado una especie de país llamado Gazastán o Hamastán. Y bueno, eso no provocó que haya paz. La solución territorial del Estado palestino independiente de la Franja de Gaza no... Lo único que provocó que jamás construyese 600 kilómetros de túneles y que preparase un macroatentado. Entonces, debido a que el conflicto no es por tierras, sino que es más grave todavía, es un conflicto religioso, es tan complicado de solucionar. Puede crearse una especie de autonomía, puede ser también que haya una especie de país federativo, en donde el Cisjordania con Jordania se transforme en algo parecido a un Estado. También hay otra posibilidad, que es la que el rey de Jordania huye. Y es que el 70% de la población de Jordania es palestina. Exacto. Entonces el rey de Jordania tiene mucho miedo que lo volteen a él, lo Pero saquen. ya lo intentaron hacer una vez, claro. Que lo saquen a él, que él pertenece a una tribu, a un clan que vino de Arabia Saudita y que no tiene nada que ver con los locales jordanos. Y que lo que hagan es decirle muchas gracias por su servicio, pero aquí se crea un Estado llamado Palestina, porque el 70% de la población de Jordania son palestinos. En ese caso, y se crearía otro Estado palestino más y habría una solución de un poco surrealista. Yo sé que va a sonar menos a no serio, pero un pueblo relativamente nuevo, que tiene 100 años, que es el pueblo que hoy llamamos palestino, exige un Estado independiente en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en Jordania, y también exige un Estado independiente dentro de Israel para los árabes israelíes. O sea, un pueblo que tiene 100 años de historia exige 4 estados. Lo que acaba de decir Gabriel se sustenta en la historia. Existen historiadores árabes que dicen esto del Estado o del Palestina. Es una entelequia, una frase marquetera. Nosotros somos árabes. Lo han dicho infinidad de historiadores. El siglo pasado ya lo mencionaba. Lo que estoy diciendo seguramente va a causar escozor a muchos, pero es la verdad histórica.
cuando no se dice la verdad en la historia, se crean los relatos. Y creo que la izquierda es especialista en crear relatos, ¿no? Cuando te dicen que el terrorista no es terrorista, sino que es guerrillero, ya te le están dorando la píldora, ¿no? La estrategia es, yo te creo un relato y como el relato lo defiende el poder, Exacto. y el poder a veces es la academia, otras veces los medios de comunicación, entonces vamos a transformar la realidad a través del relato. Exacto. Entonces vos te topás con un tipo que te dice como lo que acabas de decir. Bueno, no es terrorismo, es algo diferente, son luchadores por la libertad. Entonces no te queda otra que desafiarlo intelectualmente. Entonces le tienes que preguntar, a ver, defíneme técnicamente qué es terrorismo. Terrorismo es lo que hace Israel. No, a ver si me entendés lo que te estoy diciendo. Defíneme técnicamente qué es terrorismo. Ah, no sé. Muy bien. Terrorismo es utilización o amenaza de utilización de fuerza extrema, o sea, matar o amenazar con matar. Asesinar, perdón. 2, a civiles. 3, para conseguir un objetivo político. 4, en un marco de propaganda. Tiene 4 componentes. Así lo definen 51 definiciones de lo que es terrorismo. Entonces, ¿es terrorismo lo que hizo Hamás? Sí, claramente. Entonces, no intentes dorar la píldora intentando a través de palabras desconocer lo que es. El problema principal, ¿sabes cuál es? Es que hay gente de extrema izquierda que cree que tiene una aureola de intelectualidad. Y entonces le han errado a las evaluaciones. Inmoral, ¿ah? Claro, dice que han errado a muchas evaluaciones. O sea, primero era que Rusia era el país más justo sobre la tierra, después que en Cuba había buena educación y buena salud, y después que Venezuela era un país digno a felicitar. Esta gente le viene errando hace muchos años a sus evaluaciones y sin embargo van a recibir premios. Se los va a respetar por ser intelectuales, por más que cuando los desafías intelectualmente hacen este movimiento. Mira, Bruno, lo primero que va a intentar hacer un tipo de extrema izquierda es, te va a dejar hablar siempre y cuando lo que digas no tenga influencia. ¿Está bien? Sí. Ahora, Bruno, si tú consigues tener influencia y además que te escuchen y tener un programa propio, van a intentar bloquearte y cancelarte. Seguro que sí. Y cerrar tu canal de televisión. Y si logras superar estas 2 etapas, va a ocurrir que van a hacer este movimiento. Y no van a querer discutir contigo porque no se van a enfrentar intelectualmente a tu desafío. Exacto. Entonces, lamentablemente, así estamos con relación a la extrema izquierda y en parte también a la extrema derecha. El problema es que las redes sociales han extremizado tanto al votante que hoy, en vez de buscar gentes moderadas, gente mesuradas, que defienda lo que logramos como humanidad, como sociedad aquí en el Perú, y bueno, buscan opciones de extremas para ambos lados. Y estoy hablando de un país que no se caracteriza por su extremismo. Perú no es un país que tiene fama de ser un país con candidatos especialmente extremos si lo comparás con Brasil, que pasó de Bolsonaro a Lula, o Argentina, que pasó de los K a Milei, o Chile, que pasa de un niñato como Gabriel Boric a Kast, probablemente que triunfe en las próximas elecciones, y el péndulo se mueve con demasiada violencia, y por eso hay que felicitar a los países que tienen relativamente candidatos moderados. Ahora, volvamos o vengamos a nuestra querida América. La relación de Hezbollah, de los movimientos terroristas islámicos en nuestros países. El atentado de la AMIA en los 90, de la Embajada de Israel en Buenos Aires también en los 90, la presencia en la Triple Frontera, la presencia de estos campos de recreo o de entrenamiento en Venezuela. Ese eje que conversamos en su momento, que viene desde Teherán, pasa por Bagdad, Líbano y Caracas. ¿Cómo está vital? La presencia de Hezbollah gestionando narcotráfico, blanqueando dinero, y en el Perú, en el sur del Perú. Cuéntales a nuestros espectadores cómo viene esa mano. No estamos tan lejos. El radicalismo islámico en general entra en tu sociedad y en las sociedades de América Latina a través de 5 técnicas. La primera se llama Dawa y es crear centros comunitarios y convertir a personas, muchas veces cristianas, al Islam. Si el que paga las cuentas es Irán, y bueno, la conversión va a ser al Islam chiita. Tú tienes en el sur de Perú una cantidad de personas de aspecto indígena que se han convertido al Islam y que van cada tanto a cursos de capacitación en Irán, en la escuela de estudiantes extranjeros, y después te vuelven acá como líderes del movimiento chiita
que pueden hacer un montón de acciones además de estudiar. Lo segundo es que tienen un canal de televisión. En el caso de Irán tiene Hispan TV. En el caso de la televisión turca, que es otro país radical, RTL, y Qatar, que es un financista del terrorismo terrible, tiene a AJ+, que es Al Jazeera. Tercero, fíjate lo que hacen, le pagan a políticos. Cuando tú veas que un político habla demasiado bien de Irán todo el tiempo, o bien habla todo el tiempo mal de Israel, alguien lo está untando para que haga lo que está haciendo, y te puedo dar varios ejemplos. Uno muy notorio es Pablo Iglesias, líder de Podemos, recibió dinero de Irán durante años. Irene Montero, claro, la misma que dice que pareja. Los niños, las niñas y las niñas tienen derecho a tener sexo seguro, tener sexo consentido. Ella misma también. Pero por supuesto, es clarísimo. Cuarto, tienen muchos lazos con el etnocacerismo. Muchos. Quinto, están metidos hasta el gorro en el lavado de dinero y el tráfico de drogas. Entonces son 5 formas de actuar del radicalismo islámico. Ahora, es verdad, muchos de estos radicales islámicos penetran al continente con pasaportes que les dio Venezuela, alrededor de 15.000. ¿Quién está ahí? Nuestro expresidente Pedro Castillo, Edward Quiroga. Bueno, claro. Claro, Edward Quiroga es conocido por su papel como conversor hacia el chiismo, pero ustedes tienen un problema también relacionado con el descontrol sobre el tema de la explotación de la minería y los lazos que tienen con la Bolivia anterior. O sea, el sur de Perú y Bolivia eran centros claros de tráfico, de lavado, de un montón de cosas no muy sanas que ocurrían en el continente. Es verdad que muchos chiitas no llegan acá con pasaporte peruano, sino que llegan con pasaporte cubano, Nicaragua, Bolivia mismo, y también con pasaportes esencialmente de Venezuela. La cantidad de tráfico de droga y de lavado de dinero, según la CIA, son 500 millones de dólares de ganancia que están ganando grupos radicales islámicos producto de la presencia en América Latina. Sí, claro. Perú, en ese sentido, tiene un problema porque yo no le puedo pedir a un agente de seguridad, con todos los problemas que puede tener el país, que tiene que ver con narcotráfico y con otro tipo de delitos, que también se especialice en terrorismo islámico y que entienda que cuando una cantidad de gente del sur de Perú se va a estudiar a Irán, no vuelven igual. Entonces, no tendrías que tener una política proactiva para ver quién te está financiando este tipo de viajes, este tipo de cursos y cuán daño le va a hacer a la sociedad peruana dentro de unos años. Bueno, para eso tienes que tener un pensamiento estratégico y tomarte el radicalismo islámico muy en serio. Sí. Muchos gobiernos lo hacen, tomárselo en serio. Gobiernos como el de Gustavo Petro en Colombia hacen todo lo contrario, alientan al radicalismo islámico a asentarse en nuestro continente. Hay un país que a mí me llama mucho la atención porque casi todos los dictadores de este lado del continente tienen sus fondos. Turquía. Turquía se está convirtiendo en una especie de blanqueador sintomático de todos estos dineros. Te doy un dato, la minería ilegal ya superó en cuanto a dinero al narcotráfico en el Perú. O sea, hay más dinero de la minería ilegal que el narcotráfico. ¿Cuál va a ser el papel de Turquía en esta historia, en esta nueva historia que se va a empezar a escribir permanente del Medio Oriente? Hace unos 20 años yo estudiaba en la Universidad Hebrea de Jerusalén Islam y tenía un profesor que es una eminencia en tema de Medio Oriente llamado Bernard Lewis. Y Bernard Lewis dijo hace 20, 25 años, me dijo en una clase, dentro de 20 años Irán va a ser Turquía y Turquía va a ser Irán. Sí. La tenía clara, ¿eh? Clarísima. Sí. Lo que dice es Irán, que tiene un gobierno teológico islámico, la población de Irán no es radical islámico, es mucho más prooccidental y por lo tanto lo van a terminar volteando y Irán va a terminar siendo una especie de Turquía modernista, algo diferente. En cambio, Turquía tiene un gobierno que la población del interior de Turquía se fue a trabajar a ciudades trayendo contigo todo el radicalismo islámico y llevó al poder a Erdogan, que es el actual presidente. La diferencia fundamental es que por suerte Turquía no tiene tanto dinero y tiene problemas económicos internos graves. Graves, sí. Entonces no es lo mismo ser Turquía con tu radicalismo y no tener dinero que ser Qatar. Y Qatar sí está haciendo un daño. Es su socio, Está haciendo un daño. Juegan. Está haciendo un daño cada vez más en América Latina, está penetrando cada vez más. Y en las universidades de los Estados Unidos. 4.700 millones de dólares. Exacto. ¿Tú quieres analizar por qué tantas manifestaciones antisemitas en universidades claves en Estados Unidos? Persigue el dinero.
Qatar estaba detrás. Así es. Y no quiero dejarte ir, mi querido Gabriel, sin preguntarte por el Islam radical y por la vieja Europa. ¿Cómo ves ese tema del Islam radical? ¿Cómo ves el tema de un París ¿Te puedo hacer una pregunta problemática? A ver, dime. ¿Cuántos hijos tienes? Una hija. Muchachos, los que están en estudio. A ver. Chicos, ¿cuántos hijos tienen? ¿Tienen hijos? No, son solteros todos. Una sociedad que tiene fe en el futuro tiene hijos. Sí, claro. Y una sociedad que no tiene fe en el futuro no tiene hijos. Europa no tiene hijos. Tienen perros y tienen gatos de compañía, pero no tienen hijos. En cambio, el Islam tiene muchos hijos. Cuando una religión tiene fe, tienen hijos. Y cuando una sociedad tiene fe, tiene hijos. Lo que ha ocurrido en Europa es una no comprensión del fenómeno del radicalismo islámico, una inmigración descontrolada de musulmanes del Medio Oriente, una proliferación demográfica real y una incapacidad del sistema para poder limitar las acciones de radicales islámicos en el adoctrinamiento. Cuando tú permites que un montón de gente adoctrine a otra, como ocurre, por ejemplo, en el Perú también, y bueno, a la larga vas a tener radicales islámicos también dentro de tu sociedad. Es cuestión de tiempo, entonces, que en 10 o 20 años tengamos el primer estado musulmán en Europa. ¿Tú cómo lo ves? De hecho, algunos se ríen y dicen que ya existe un estado musulmán que es Francia. Francia, ¿no? Tiene zonas liberadas, alrededor de París. Tal cual. Donde la sharia se aplica. Hay países problemáticos, España, Francia, Inglaterra. El acceso al poder de gobernantes musulmanes, debido a la movilización masiva de votantes musulmanes, como ocurrió, por ejemplo, en varias ciudades de Inglaterra, es un fenómeno claro. Estos musulmanes, algunos de ellos radicalizados, porque, pongamos en contexto, la mayoría del Islam no es radical. Estos musulmanes radicalizados que llegan al poder cuentan con el apoyo ¿de quién? De la izquierda. De la izquierda. ¿Es perversión lo de personajes como Pedro Sánchez o ingenuidad? ¿Creen que van a poder controlar al movimiento islam radical? ¿Creen que lo pueden controlar? Mira, yo creo que el problema, especialmente en España, es que tienen un ADN antisemita problemático. Sí. O sea, el antisemitismo en España es parte de la norma. Históricamente tiene su explicación también. No vas a ver a casi ningún gran escritor profundo, conocido de la España de oro, que no haya sido profundamente antisemita. El único que se salvaba es Cervantes, pero lees los textos de Quevedo, en la isla de los Monopantos, y no hay mucha diferencia entre Quevedo y Adolf Hitler. No hay grandes diferencias. Entonces tienes un tema ahí profundo. Por otro lado, para responderte a lo que me estás diciendo, yo creo que hay un tema de cierta inocencia, porque la extrema izquierda piensa que ellos van a reescribir la historia y van a modificar el sistema y van a implementar un gobierno más justo, destruyendo a lo que tenemos como sociedad. Y para eso se alían con el radicalismo islámico. Ellos consideran que en el futuro ellos van a poder dominar a los radicales islámicos. O sea, ahora colaboran tácticamente. Cuando se cambia el régimen, ellos van a dominarlos. Hay un problema. Y es los radicales islámicos tienen mucho más hijos, están mucho más convencidos y son mucho más violentos que los zurdos. Entonces hay un nivel de inocencia. Como el vientre de nuestras mujeres. Claro, hay un nivel de inocencia, un nivel de soberbia, un nivel de incoherencia intelectual que hace que no va a ocurrir así. Si el sistema de la cultura judeo-cristiana, los valores democráticos caen por los Gustavo Petro, por los Pedro Sánchez, no va a venir algo mejor. Y no van a lograr dominar a los radicales islámicos que son sus aliados ahora tácticos. Trump ¿va a ser definitivo para la paz en el Medio Oriente? ¿Tú crees que Trump va a marcar? Han pasado 7 meses y parece que hubieran pasado 70 años. Te quiero hacer una pregunta. Es un huracán. En el Medio Oriente, ¿a quién crees tú que le tienen más miedo? ¿A Trump o a Biden? No, a Trump definitivamente, ¿no? ¿A Trump o a Obama? No, a Trump, está clarísimo. En el Medio Oriente le tienen miedo al loquito que pega. Y Trump tiene fama de ser el loquito que pega. ¿Va a lograr a largo plazo transformar el Medio Oriente en algo más lógico? No creo. Es un barrio picante el Medio Oriente, ¿no? Y porque los problemas son religiosos. Tienes que salir al frente siempre, si no... Los problemas son religiosos y la única forma... A ver, ¿te educaste en un colegio católico? Sí, sí. ¿Ok? A ti cuando eras chico, ¿te educaron que tenías que levantar la espada para ir a conquistar a paganos y a musulmanes para imponer la cruz? Al contrario.
¿verdad? Amarnos unos a otros y Muy bien. respetar al prójimo. Ahora, Bruno, una pregunta seria. Si en el siglo XI hubieses vivido y hubieses asistido a una escuela católica, ¿te hubiesen educado a levantar la espada y a ir a conquistar el mundo en nombre de la cruz? Seguro que sí, por las cruzadas. ¿Y qué pasó entonces? La religión se moderó. Se moderó. Las religiones se moderan cuando también son derrotadas. Cuando el radicalismo islámico sea derrotado, el Islam va a tener que decir cómo llegamos a esto y qué provocó que nuestros hijos actúen de forma tan radical. Cuando venga la derrota, viene la reforma. Ahora yo te pregunto, un radical islámico como Hamas, Al-Qaeda, Hezbollah y demás, cuando ve cómo reacciona Europa y cuando reacciona la intelectualidad, ¿qué siente? Un placer. Un placer enorme, y por eso les mandan tweets felicitando a Gustavo Petro y demás. O sea, el problema con el radicalismo islámico somos nosotros en Occidente. Exacto. Que no tenemos, como se dice en España, lo que hay que tener para poder derrotarlos y demostrarles que confiamos en Occidente, confiamos en la democracia, confiamos en los valores que logramos construir y no estamos dispuestos a renunciar a ellos. Yo te quiero agradecer, Gabriel, esta oportunidad de conversar contigo. En realidad ha sido una conversación porque coincidimos en muchos puntos. Está claro que manejas la historia del Medio Oriente muy bien. Yo soy un principiante en esta historia, pero bueno, estoy ahondando mis estudios. Te quiero agradecer tu presencia. Hemos soltado varios factos, varias verdades incómodas, digo yo. Y ojalá que nuestros espectadores entiendan de que la historia no se discute, se estudia. Creo que eso es fundamental para poder entender la problemática de lo que significa el Medio Oriente, tan fascinante y tan controversial, todo a la vez. Porque en el Medio Oriente no hay medias tintas, ahí no hay tibios. O se es o no se es. Gracias, Gabriel. Un placer. Gracias. Muchas gracias, señores.